El primer amor es más que un sentimiento, más que emociones al límite, es una vivencia. El primer amor nos da vida, porque en él está la vida y él es amor. Ese amor intenso nos lleva a conocer a aquel que ya nos conoció, nuestro Padre, Salvador y Consolador. En 2024 disfrutemos la experiencia del primer amor. Lucas capítulo 8, versículo 4 al 18. Vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor. Juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo se la comieran. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decían a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Qué poderoso, Señor, esa palabra. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en el candelero, para que los que entran vean la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mira pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Voy a repetir el último texto. Mira pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa se le quitará. Gracias, Señor, por tu palabra. En realidad me voy a enfocar del versículo 10 hasta el versículo 8, en la que es la interpretación que da Jesús de la parábola del sembrador. No escuchar bien, mi amado, conlleva a resultados negativos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo con eso? Sí, a veces la gente nos dice cosas, sea el papá, sea la mamá, sea los hijos, sea el esposo, sea el jefe, sea el compañero de trabajo, el socio de tu trabajo, el socio de tu negocio. Pero muchas veces no escuchar bien nos conlleva a resultados negativos, y muchos de nosotros los hemos experimentado. ¿Lo ha experimentado usted alguna vez? Yo lo he experimentado constantemente, no voy a decir que todos los días, pero a veces se me olvida escuchar bien y eso me lleva a experimentar cosas negativas en mi vida. O sea que me incluyo en cuanto a eso. Si hay algo que se nos hace muy difícil a nosotros, los seres humanos, y no lo digo llamado, lo dicen los estudiosos del comportamiento humano, es poder escuchar. A todos nos cuesta como seres humanos escuchar. Una cosa es que todos oímos, pero no todos escuchamos. Y escuchar nos cuesta mucho, independientemente de dónde eres, de la edad que tienes, porque tanto el niño como el anciano, a todos nos cuesta escuchar. Tanto el hombre como la mujer, a todos nos cuesta escuchar. Entonces, de una u otra manera, nos cuesta escuchar a cada uno de nosotros. Ahora, Jesús, sabiendo lo que nos cuesta, cuánto nos cuesta escuchar, hace énfasis en que escuchemos, y que escuchemos más exactamente su palabra.
Es por eso que lo deja como un mandamiento. Mire el verso 18 dice: mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. ¿Por qué digo la palabra? Porque si usted mira el contexto, está hablando de la semilla que se plantó en cada persona, y la semilla que se plantó en esos 4 tipos de personas es la palabra del Señor. Entonces Jesús está diciendo: mirad pues cómo oís. Hoy, si usted nota el texto, ese mandamiento que Jesús, óigame bien, le dio a sus discípulos, no era para ese momento nada más, era para toda su vida. Y por consecuencia, si era para sus discípulos, también lo es para nosotros. Es decir, este mandamiento no era algo momentáneo, no era algo temporal, era algo que tenían que aplicar en todo su caminar cristiano. Es decir, era una norma, era un principio. Y desde esa plataforma, desde el principio, tenían que orientar las acciones de su vida. Es decir, desde ellos mirar, desde ellos escuchar, desde ellos someterse completamente a la palabra del Señor. Desde esa plataforma de oír verdaderamente la palabra del Señor, ellos tenían que orientar sus acciones. Es como cuando nosotros decimos a nuestros hijos cuando están pequeños: para que te vaya bien en la vida, tú tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que luchar, tienes que guerrear. No, en las cosas que en la vida no van a ser gratis. Tú tienes que dar todo lo que tú tienes en la vida para que puedas avanzar, sean los estudios como profesional, seas como empresario, seas como obrero. De cualquier manera, nosotros le enseñamos y nos enseñaron a cada uno de nosotros a que la pereza no trae bendición, a que la pereza lo que trae es escasez en nuestra vida. A cada uno de nosotros nos pasó así. Pues eso es lo que está haciendo Jesús con sus discípulos. Es lo mismo, pero con otro término. Les está dando un principio, les está dando un valor, les está dando una dirección. Y no se las da, mi amado, a manera de algo opcional, sino a manera de mandamiento. Les dice: mirad pues cómo oís. En otras palabras, les está diciendo: es importante que ustedes sepan escuchar la palabra del Señor, que ustedes sepan atender la palabra del Señor. Entonces el Señor no lo deja como una opción, sino como una orden, debido a que Él sabía los muchos resultados negativos que producen no escuchar, y más cuando no le escuchamos a Él. Imagínense, amado, si nosotros no escuchamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros padres, a nuestros mentores, y nos da malos resultados, ¿cómo será no escuchar a Dios? Si nos da malos resultados no escuchar a la gente que nos valora, que nos ama, que tiene buenos consejos para nosotros, que tiene buena dirección para nosotros, que nos dice, por ejemplo, el hermano: no te cases con esa mujer, y te casaste con esa mujer y te dejó en la bancarrota. Te dice el padre: no te cases con ese hombre porque te va a desgraciar la vida, y te casas y te desgració la vida y te tocó divorciarte. Entonces, si todo lo que nos decían esa persona y que no escuchamos, óigame bien, terminó en malos resultados, ¿cuánto más si no escuchamos la voz de Dios? ¿Cuánto más si no escuchamos la palabra del Señor o lo que Dios tiene para nosotros? Entonces, permítame hablarle primeramente de algunos resultados de no escuchar su palabra que me presenta el texto. Algunos resultados. Esto le he llamado, por eso, escucha y mucho te será dado. Dígale que está a su lado: escucha y mucho te será dado. ¿Cuántos quieren recibir mucho, amado? Entonces, permítame primero presentarle algunos resultados de no escuchar su palabra, de la palabra del Señor. El mismo 18 dice: mirad pues cómo oís, porque todo aquel que tiene se le dará, y a todo aquel que no tiene, aún lo que piensa tener, déjame parafrasear, en el futuro, lo que está planeando, lo que está proyectando, se le va a quitar. Es decir, en otras palabras, lo que él cree que va a conseguir, nunca lo va a conseguir. Y Jesús dice el por qué. Dice: porque no escucha bien mi palabra. Entonces, una persona, mi amado, que no escucha su palabra, va a perder muchas bendiciones recibidas y las bendiciones que tiene por recibir. Porque las bendiciones, mire bien, Dios no se va a detener simplemente en las bendiciones que tú tienes. Él te va a dar más allá de esas bendiciones. Pero lo que está diciendo el texto es: quien no escucha la palabra del Señor, no solamente va a perder las que ya tiene, sino que va a perder las que no tiene aún. Las que Dios tiene proyectadas para él. Y no es que Dios se la va a quitar, sino que el principio, la orientación, la guía para que tú puedas alcanzar esa bendición,
es que tú escuches la palabra del Señor. Es que tú obedezcas la palabra del Señor. Esto aplica, mi amado, a no obedecer la Biblia, los mensajeros de Dios, aquellos que nos aconsejan según la palabra. Cuando no hacemos esto, entonces nos va a pasar lo que dice el texto. Y todo aquel que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. Ahora, analice un poquito alrededor, piensa un poquito en la gente que está alrededor suya, o un poquito más lejos alrededor suyo. ¿Cuántos matrimonios no se han destruido por no perdonar? Por no perdonar una falta, por no perdonar un error. ¿Cuántos matrimonios no se han destruido? Donde la Biblia dice que nosotros tenemos que perdonarnos hasta 70 veces 7. ¿Hasta cuánto perdonaré, mi hermano? Hasta 70 veces 7. Pero ¿cuántos matrimonios no se han destruido? Óigame bien, uno dice por la falta de perdón. No, por no obedecer y no escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos hombres no han perdido una buena mujer por causa de no darle, como enseña el apóstol Pedro, a la esposa el honor como a vaso más frágil? No le han dado el honor que tiene que ser, no le han dado el honor que tiene que realizarse, que tiene que presentarse. Y muchos hombres han perdido esa buena mujer porque no lo han tratado, como enseña la Biblia, como a vaso más frágil. Por ejemplo, le voy a hablar ejemplo de mi vida. Yo tengo que hablar ejemplo, amado, no solo teología, tengo que aplicar la Biblia. Hace muchos años, óigame bien, yo perdí personas en la iglesia por no escuchar la voz de Dios a través de mi esposa. Yo perdí personas en la iglesia por no escuchar la voz de Dios a través de la vida de mi esposa. Mi esposa me recomendaba algo, me decía algo y yo prefería escuchar a la gente de afuera y no a mi esposa. Y déjeme decirle algo, desde que aprendí a escuchar a mi esposa, eso me ha traído más bendición. Desde que yo he aprendido, por eso las decisiones del ministerio yo no las tomo solo, yo las tomo junto con mi esposa. Es más, déjeme decirle, hasta para sembrar 100 florines, 200 florines, yo le pregunto a mi esposa, ¿estás de acuerdo? Ella me pregunta a mí, ¿estás de acuerdo? Todo lo tomamos en conjunto. Hemos aprendido o he aprendido a tomar decisiones con mi esposa. Y más cuando la vida de nuestros pastores llega a mi vida, porque mi pastor me enseñó, mi esposa es mi profeta, mi esposa es mi pastora. Todo lo que tenemos ha sido porque entre los dos trabajamos juntos. Y la Biblia enseña, donde están 2 o 3 de acuerdo, Él está allí. Así que varón que estás aquí, mujer que estás aquí, aprende a valorar a tu cónyuge. A veces nosotros le pedimos oración al vecino y resulta que la oración de nosotros dos puede hacer mucho. Porque la Biblia dice, donde están 2 de acuerdo en su nombre, o si se ponen de acuerdo en algo en la tierra, yo lo haría en los cielos. Entonces a veces nos ponemos de acuerdo con el pastor, que no está mal, de acuerdo con el líder, pero ¿por qué no ponerte de acuerdo con tu cónyuge? ¿Acaso Dios no puede escuchar la oración de ustedes dos? Claro que sí lo puede hacer. Mire bien, también puedo colocarle ejemplo como sé de hijos de Dios que han perdido mucho dinero. Los conozco que han perdido mucho dinero por no escuchar lo que Dios les dice, sea por medio de su palabra o por medio de alguien que vino de parte de Dios y le dio un mensaje y esa persona no quiso escuchar el mensaje del Señor, o Dios le hablaba un principio en su palabra y esa persona no quiso valorar el consejo del Señor. Hay hermanos en la fe que han perdido amigos. Hace algunos años atrás conocí unos amigos de hace muchos años y de repente me enteré que la relación se había roto. Y me acerco a uno de ellos y le pregunto qué era lo que había pasado. Y dice, porque me cansé de sus mentiras. Entonces, por causa de no obedecer la palabra del Señor, se rompió, mi amado. Se rompió un vínculo de muchos años. Se rompió una relación. Y eso es lo que está planteando el texto. Dice, a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Una persona que no escucha su palabra va a perder muchas bendiciones recibidas y las que tiene por recibir. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, tú tienes que estar pendiente de escuchar la palabra del Señor. Porque a lo mejor tú dices, Señor, es que llevo tanto tiempo orando y no me respondes. Pero a lo mejor el Señor te está diciendo hoy, pero es que no me quieres escuchar. Es que no me quiere obedecer. Y yo no puedo ir en contra de mi palabra. Yo funciono. Mira, Dios, algunos dicen que Dios no se sujeta a nadie. Dios se sujeta a su propia palabra. Dios se sujeta a su propia palabra, amado. Dios se sujeta a su propia palabra. Así la palabra tiene tanto poder. Ahora, si Dios se sujeta a su palabra, porque usted no se sujeta a la palabra. No sé si me explico, porque el mismo Jesús caminó por la palabra. El mismo Espíritu Santo se movió conforme a la palabra. Entonces, si Dios, siendo Dios, se sujeta a su propia palabra, ¿por qué nosotros no hacerlo?
Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, prepárate, vas a recibir la bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? ¿Cuántos van a caminar por su palabra? Ahora, según la interpretación que da Jesús de la parábola del sembrador, no escuchar la palabra de Dios no nos permite madurar en la vida cristiana. No solamente vas a dejar de recibir bendición, sino que otra cosa que va a ocurrir es que no vas a madurar en la vida cristiana. Lucas capítulo 8, verso 14, en la Nueva Traducción Viviente dice ahí, y ustedes lo van a observar. Mire, las semillas que cayeron, verso 14, las semillas que cayeron entre dos espinos representan a los que oyen el mensaje. ¿A los que oyen qué? La palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje, la palabra, queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida, por el carnaval, por estar de pachanga. Así que nunca crecen hasta la madurez. ¿Qué dice que qué? Nunca crecen hasta la madurez. No dice que crecen un poquito, no, nunca van a crecer esas personas. Un creyente que no escucha, que no obedece la palabra de Dios, nunca será maduro en la vida cristiana. Amado, déjeme decirle algo con todo respeto a los que ya estamos pasando de 45 años hacia arriba, pero edad adulta no significa madurez. No sé si me explico. Porque aquí puede haber un joven que tenga 15, 16 años, pero si ese joven vive la palabra del Señor, y hay uno de nosotros que tiene 59, 60 y no vive la palabra de Dios, ese joven es más maduro. No sé si me explico, no sé si me hago entender. Entonces, por eso es importante que nosotros vivamos la palabra del Señor. El Señor está diciendo en esta versión que si usted y yo obedecemos la palabra del Señor, entonces vamos a madurar en la vida cristiana. Pero si no obedecemos, nunca vamos a madurar en la vida cristiana. Gracias por el amén, amado. Ahora, mire bien, un detalle relevante. Por eso corrijo que era desde el verso 8. Si usted observa el verso 8 al 18, hay 10 versículos. Diga conmigo, 10 versículos. Ahora, me llama la atención que en 10 versículos aparece 7 veces el verbo oír. En 10 versículos aparece 7 veces el verbo oír. Y se lo dejo de tarea para que lo lea en casa, para que lo analice, lo medite. Y me llama la atención, ¿por qué repetirle tanto? ¿No le recuerda eso como cuando su papá le decía, tú tienes que trabajar para que tú tengas dinero, para que tú puedas vivir bien? ¿No le recuerda eso como que cada vez que la mamá decía, cuidado con robar, porque al que lo roban lo meten en la cárcel? ¿No le parece eso? Hay que comer bien, porque el que no come bien se va a enfermar. ¿No le parece eso, mi amado? ¿Se parece a las palabras que decían nuestros padres? Entonces, esa mucha repetición de 7 veces en tan solo 10 versículos, o sea, prácticamente lo está repitiendo versículo por versículo, podemos interpretarla como que es imposible madurar en la fe cristiana sin obedecer la palabra del Señor. ¿Alguien puede decir amén a eso? Mire, le cuento el milagro, pero no el santo, decimos en Colombia. Hace mucho tiempo había un hermano que venía a la iglesia y él me decía, apóstol, yo no necesito estudiar la palabra del Señor, a mí el Espíritu Santo me habla. Y yo le digo, estás equivocado. Si el Espíritu Santo te hablara, lo primero que te dice es lee la Biblia. Lo primero que te dice es lee la Biblia. Y mire, pasó el tiempo, hoy no está en la iglesia, no se está congregando más. ¿Por qué, mi amado? Porque cuando tú no meditas, no obedeces la palabra del Señor, nunca vas a madurar. Así que yo te animo, mi amado, que en casa comiences a meditar en la palabra del Señor. Comienza a obedecer la palabra del Señor y tú vas a ver que no vas a necesitar 20 años para madurar en Dios. En poquito tiempo ya habrás madurado en el Señor. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, hay que vivir la palabra del Señor. ¿Dónde está la gente madura en este lugar? ¿Dónde está la gente madura en este lugar? Amén. Ahora, recuerde, mi amado, que el idioma griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento es un idioma distinto al nuestro. Y además que este español en el cual es escrito es un español, si usted nota, un poquito antiguo. Esa palabra oír tiene que ver con escuchar. Porque lo que decía, oír tiene que ver con que usted escuche un simple ruido. Pero escuchar tiene que ver con prestar atención. Escuchar tiene que ver con obedecer. Escuchar tiene que ver con caminar por lo que se le dijo. No sé si me explico en esta hora. Así que si usted quiere, mi amado, madurar en las cosas del Señor, no solamente tiene que leer la palabra, tiene que obedecer la palabra del Señor. Dígale que está a su lado, hay que obedecer la palabra del Señor. Y dice, sigue diciendo el texto, mirad pues cómo os oís. O sea, en otras palabras, ten cuidado, presta atención,
Ojo cómo tú estás escuchando, porque todo el que tiene se le dará. Ahora vamos a la primera parte. Ahorita la segunda parte decía, y todo aquel que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Pero también dice, todo el que escucha se le va a sumar. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile a tu hermano que está a tu lado, prepárate, porque si tú obedeces, dígale, el Señor te va a dar más de lo que tienes. ¿Alguien está listo para recibir más de lo que tiene? ¿Alguien está listo para recibir más de lo que tiene, amado? Lo único que no vas a recibir de más es otra esposa, ni otro esposo tampoco. Esa te va a quedar con la misma. Lo que te puede hacer el Señor es ponértela más bonita, te la puede poner más abundante. Lo que puede hacer el Señor es darte para unas cuantas cirugías. Eso sí lo puede hacer el Señor, pero que te la va a poner doble no va a suceder. Pero la otra, mi amado, en cuanto a bendición, sí te puede dar más. Dígale que está a su lado, dígale, prepárate, porque Dios te va a dar más. Si tienes una casa, Dios te puede dar 2. Si tienes un negocio, Dios te puede dar 2. Mi amado, si tienes paz, Dios te puede aumentar la paz todavía mucho más. Si lo que tienes es salud, Dios te puede dar más salud de la que tú tienes todavía. ¿Alguien puede decir amén a eso? Si lo que anhelabas es tu permiso, no te extrañe que Dios le dé tu permiso a ti, a tu esposa y a tus hijos también. O sea, Dios te puede sorprender cuando tú obedeces la palabra del Señor. Ahora, ¿qué Dios nos da al escuchar, al obedecer su palabra? Yo le pregunto eso al texto, le pregunto a Jesús. Yo quiero que Jesús me hable a través de su palabra. ¿Qué me das, Dios, si yo escucho y obedezco tu palabra? Verso 15 dice, mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Dan fruto qué? Señoras y señores, una de las cosas que Dios nos da cuando valoramos, obedecemos su palabra, es que somos fértiles. Dile que está a su lado, vamos a ser personas fértiles. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? La palabra fruto en el original griego que fue escrita tiene varios significados. Bueno, no tiene mucho, tiene como 3 o 4 nada más. Pero uno que aparece es ser fértil. O sea, una persona que obedece la palabra es una persona fértil. Y fértil está asociado con ser una tierra que está en capacidad de recibir mucho. Cuando un campesino, cuando un sembrador te dice, esta tierra es fértil, ¿qué tú entiendes ahí? ¿Qué entiendes? Que tú puedes sembrar mucho, que no solamente puedes sembrar un tomate o 2 tomates, sino que esa persona te dice, esta tierra que tú ves aquí es completamente fértil. Eso te dice a ti que puedes sembrar, óigame bien, 1 hectárea de yuca, 1 hectárea de tomate, 1 hectárea de mango, cualquier cosa que quieres sembrar. Entonces, cuando el texto está diciendo, mi amado, que nosotros nos convertimos en personas fértiles por escuchar la palabra del Señor, lo que el Señor está tratando de decir en pocas palabras, óigame bien, es que Dios lo que va a hacer en nuestras vidas es que constantemente va a estar sembrando en cada uno de nosotros. Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios va a sembrar en ti. Vamos, dígale, Dios va a sembrar en ti. El que se somete como la tierra fértil, óigame bien, como le pasa a la tierra fértil para sembrar, Dios le estará sembrando mucho de todo lo que él tiene. Y todo lo que Dios tiene es buena semilla. Porque dice en el libro de Génesis que todo lo que Dios hizo fue bueno y bueno en gran manera. Entonces, ¿qué va a sembrar Dios en ti? Cosas buenas. Lo que Él posee es bueno y Dios lo va a sembrar en ti. Y no lo va a hacer una vez, lo va a hacer constantemente. Estará sembrando en tu vida, en tu casa, en tu familia, si aplicamos la palabra del Señor. ¿Qué te va a sembrar? Te va a sembrar habilidades. Habilidades para multiplicar los recursos, habilidades para ser un buen esposo, habilidad para ser una buena esposa, habilidad para ser un excelente padre, para ser una excelente madre. ¿Qué te va a sembrar el Señor, mi amado? Te va a sembrar el ser una persona responsable, te va a sembrar una persona que seas una persona seria. El Señor te va a sembrar en tu vida, va a sembrarte el que tú te puedas convertir en un excelente empresario, va a sembrarte en que tú te puedas convertir en una persona, como hablábamos ahorita, que pueda servir a la gente. Dios va a sembrar mucho en ti. Dígale que está a su lado, Dios va a sembrar mucho en ti. ¿Cuántos están listos para recibir esa siembra, mi amado? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra es como el arado cuando te pasa, esas máquinas que aran el campo. Eso hace la palabra del Señor. Te va rompiendo, te va quebrantando, te va deshaciendo, y mi amado, y te conviertes en una tierra fértil para toda semilla que Dios quiere colocar en tu vida. Y toda semilla que Dios quiere colocar es buena. Chóquele la mano al que está a su lado, dígale, Dios va a colocar
buena semilla en tu vida, porque eres tierra fértil. ¿Dónde está la gente que es tierra fértil en esta hora? ¿Dónde está la gente que es tierra fértil? Diga conmigo, yo soy tierra fértil donde Dios puede sembrar. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que me muestra el texto es que no va a ser poco, va a ser mucho. Porque dice fértil. Cuando dice fértil, está hablando de una tierra pequeña, está hablando de una tierra grande, amado, espaciosa. Entonces Dios va a colocar muchas semillas en tu vida. En otras palabras, Dios te va a hacer productivo, no solamente en una área, sino en otras áreas de la vida. Dile a otro hermano que está a tu lado, prepárate. Vas a ser productivo en diversas áreas de la vida. Por ejemplo, si usted es muy bueno haciendo negocio, pero es malo como esposo, eso va a cambiar. Gracias por el amén, gracias por el amén. Si usted es bueno como esposo, pero no hace nada de plata, prepárese porque eso va a cambiar. Pero ¿qué hace todo eso? La palabra del Señor. Te hace fértil como terreno, te hace fértil como terreno, te prepara como terreno para Él tirar cada semilla que va a soltar sobre tu vida y que esta semilla sea productiva en tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Fruto en el original también implica soportar. Repita eso conmigo, soportar. Duro, 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 vamos, diga soportar. Y en el caso de los discípulos, que es a lo que le está explicando la parábola del sembrador, porque le dice, Señor, ¿por qué le hablas por parábola? Porque es para que ellos oigan y no entiendan, pero a ustedes sí les voy a dar el significado de la parábola. Y dentro de ese significado les comienza a contar el poder que tiene la palabra del Señor. Y le dice, quien vive la palabra es una persona que va a tener fruto. Y esa palabra fruto significa también soportar, no solo ser fértil, sino soportar. Y en el caso de los discípulos, recuerde, hasta aquí ellos no han enfrentado grandes pruebas, pero las van a enfrentar. Cuando Cristo se vaya, ellos van a padecer persecuciones. Y en el libro de los Hechos podemos verlo. Persecuciones, padecimientos por causa del evangelio, amado. Muchos murieron de manera terrible. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Pero todo aquel que obedece mi palabra recibirá fuerza para soportar toda prueba. Entonces, es decir, óigame bien, obedecer la palabra no solo te hace productivo, te hace fuerte. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, cuando tú, dígale, obedeces la palabra, sacúdelo así con el codito, dígale, cuando usted obedece la palabra, dígale, no solo es productivo, sino que también te vuelves fuerte. ¿Alguien puede decir amén a eso, amado? Soportas que la mujer te deje y no te metes en depresión. Soportas que el marido te deje y no te metes en depresión. No es profecía, sino que prueba que venga, prueba que no va a acabar contigo. Vas a estar fuerte y la gente te va a preguntar, pero ¿qué es lo que te pasa? No, es que como obedeces la palabra del Señor, óigame bien, la palabra como enseña que es viva y eficaz, como tiene vida en sí mismo, esa palabra te da fuerza para tú soportar cualquier problema que venga en tu contra. Así que si usted está pasando por un momento de prueba, quiero decirle algo, la mejor medicina que lo puede calmar es la palabra del Señor. Es más, la gente sin conocer a Dios lo sabe. Por eso que usted ve que el que pasa prueba, pregúntele qué se está leyendo de la Biblia y te dice el libro de los Salmos. Porque saben que hay algo en la palabra. Lo que pasa es que nosotros no lo queremos entender, que ella tiene un efecto poderoso. Y parte de ese efecto es que en la prueba te hace fuerte. Lógico, van a haber días que puedes llorar, van a haber días que quieres tirar la toalla, pero tú vas a ver que al día siguiente otra vez te levantas con ganas de batallar, con ganas de luchar, con ganas de continuar. Me dejó, pero se lo pierde. Ahora Dios me va a mandar una mejor. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, la palabra de Dios te hace fuerte. Ahora mira esto, en aquello que obedecemos la palabra recibimos fuerzas sobrenaturales. Yo recuerdo que yo quería hacer lo que decía Colosenses capítulo 3 verso 5, que quería hacer morir en mi vida cuando yo recién empecé, lo terrenal, la fornicación, como dice allí, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos. Yo comencé a decirme, Señor, voy a comenzar a andar con hombres nada más. Y comencé a andar con hombres. Después lo segundo que le dije, Señor, lo segundo que voy a hacer, voy a hablar con mujeres, pero que solamente sean cristianas. Si no son cristianas, no converso, porque esas sinvergüenzas después me van a invitar. Comencé a hacer eso, mi amado. Pero eso no era suficiente. Todavía estaba el deseo, la lucha allí.
Entonces dije, otra opción que voy a anotar, porque noté que mis compañeros no solamente comenzaban a hablar de cultura, no solamente de ciencia, sino que todo terminaba siempre en una conversación sexual. Entonces los compañeros de universidad se dedicaban, mi amado, a hablar de eso, y yo salía con las orejas rojas. Yo salía echando humo a orarle al Espíritu Santo que me diera fuerza para controlarme. Entonces comencé a huir de esas conversaciones también. Pero también comencé a pedirle a Dios, llorándole: Señor, yo necesito que tú me ayudes. Yo no puedo lograr esto solo. Tú eres quien tiene el poder, mi amado. Y a medida que fue pasando el tiempo, fui recibiendo las fuerzas. Y mire, han pasado casi más o menos, tengo 31 años, como casi 27 años en que no he estado con una mujer que no sea mi esposa. ¿De dónde cree que usted vino eso? ¿Por yo ser un santurrón? ¿Por yo ser San Emel o un ángel venido del cielo? No, señor. Eso vino de obedecer la palabra del Señor. Yo quería obedecerla, tenía las ganas, tenía el deseo. Señor, tu palabra dice que hay que hacer morir lo terrenal en ustedes. Pero ¿cómo hago, Señor? Ayúdame. Y el Señor me ayudó. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale: cuando tú tratas de obedecer la palabra del Señor, dígale, vas a recibir fuerzas. En aquello que obedecemos la palabra del Señor, recibimos fuerzas sobrenaturales. Mire, otra cosa que a mí me costaba era perdonar. A mí sí me costaba perdonar. ¿Habrá alguno aquí que le costaba perdonar? Al principio no era douche. Al principio lo que yo quería era maldecirle la mamá al que yo no había perdonado. Lo que quería era como los hijos de Zebedeo, como Juan y Santiago, enviar rayos sobre ellos. Yo quería decirle: Dios mío, dame la unción para que caiga un rayo y lo parta en dos, que le pase un camión encima y los aplaste por completo. Pero ¿qué comencé a hacer? A orar por esas personas. Fue lo primero que comencé a hacer. Ese es el primer paso que tú tienes que hacer. Para poder perdonarlo, por lo menos en oración comienza a bendecirlo. Y tú vas a ver que en el deseo de aplicar la palabra de Dios, en ir comenzando, porque si te quedas, no lo perdono, nunca lo vas a perdonar. Pero si comienzas a orar, por lo menos: Señor, Señor, bendícelo, así sea regañadiente, prospéralo más que a mí. Aunque por dentro diga: ojalá lo maldiga, Señor, por desgraciado. Sí, desgraciado, porque no tenía la gracia del Señor, mi amado. Y eso comencé a vencerlo porque comencé a obedecer la palabra de Dios y recibí fuerza de la misma palabra por obedecerla. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale: cuando tú obedeces, recibe fuerza. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Déjame decirlo así: es como el militar cuando lo mandan a la guerra. Lo mandan bien preparado. Los que fueron soldados, pregúntele, lo mandan bien preparado. Pues yo quiero decirte algo: cuando tú obedeces los mandatos del Señor, el Señor también te arma. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile: tú vas armado a la guerra. Lo que pasa es que no te das cuenta. Mi amado, muchos de nosotros dudamos del poder de la palabra, pero la palabra es poderosa. Se lo dice un exfornicario. Se lo dice alguien que le costaba perdonar. Se lo dice un exmujeriego. Señoras y señores, si yo pude dejar esa faldita, usted también lo puede, pero hay que comenzar a obedecer la palabra del Señor. ¿Alguien puede decir amén a eso, amado? ¿Alguien puede decir amén? Dígale que está a su lado, dile: cuando tú obedeces, dígale, la misma palabra, dígale, trae a tu vida fuerzas sobrenaturales. ¿Cuántos dicen amén? Conocí a alguien que fue un fiel diezmador y ofrendador, pero antes de serlo no lo era. Era un amigo mío como de mi edad en ese tiempo. Y en su lucha por vencer eso, porque él les costaba diezmar, esa era una batalla que él tenía. Él le decía al líder, pero me gustaba porque él era sincero, decía: líder, yo puedo con todo, yo trato de obedecer a Dios, ya dejé las mujeres, ya dejé el alcohol, ya dejé la rumba, pero esto de diezmar yo sí tengo un conflicto y a mí me cuesta. Y el líder comenzó a darle sus consejos. Pero usted ve, ahí comienza el mandato, porque el hombre comienza a confesar lo que estaba haciendo. Él comienza a ser libre ahí, comienza a expresarle al líder. Y el líder comienza a darle consejos. Mi amado, a la vuelta de unos años, ese hombre se convirtió en uno de los más grandes diezmadores de esta iglesia donde yo asistía. Y era un hombre muy próspero con el paso del tiempo. Entonces, ¿pero qué empezó? A tratar de obedecer, de someterse al mandato, aunque le costara. Mire bien. Escuchar de verdad su palabra cultiva el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dígale que está a su lado, dígale: no solo te conviertes en tierra fértil,
Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, no solo soportas, sino que cultivas el fruto del Espíritu en tu vida. Note que la palabra fruto no está en plural, sino en singular. Verso 15. Observe lo que no está en plural. Usted lo puede leer ahí y se dará cuenta que no está en plural. Mire lo que dice. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cómo está ese fruto? ¿Con ese o sin ese? Sin ese. Está hablando de singular, porque no es frutos, es fruto la palabra. Y ese fruto, mi amado, trata de lo que está en Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, mi amado, ¿qué es lo que quiere decir la palabra? Si escuchamos realmente la palabra de Dios, paulatinamente nuestro carácter será semejante al de Dios. Dile al que está a tu lado, dígale, paulatinamente, dígale, tu carácter va a comenzar a cambiar y va a ser similar al fruto del Espíritu Santo. Va a ser similar. Con el tiempo lo malo de nuestro carácter tiende a desaparecer. Vamos venciendo las debilidades, toma lugar el Espíritu Santo, y entre más nos sometamos a la palabra, menos será el control de lo malo en nuestra vida y más el control del Espíritu. ¿Me explico o no me explico? Mira, a mí me ha pasado muchas veces, no sé si ustedes lo pueden corroborar. A mí me ha pasado muchas veces, bueno, ahora que como fui a Venezuela, un lugar que no me conocían, y una pareja me decía, apóstol, tú tienes algo. Y yo le decía, sí, dígame, recién los conocía, y me decía, usted tiene algo que cuando usted se para con ese micrófono, usted es otra persona. Y yo le decía, pero ¿cómo así otra persona? Así usted se transforma. No es el mismo hombre que está conversando con nosotros, aquel hombre cuando está predicando. Y yo le expliqué, yo sabía de lo que ellos me estaban hablando, pero quería que ellos siguieran hablando. Y yo les expliqué, la explicación que le di es que resulta que el mensaje que yo traigo es lo que Dios me manda. Y como Dios me manda, es el Espíritu que toma el control. Entonces ya en ese momento puede haber parte de mí, pero hay más del Espíritu, porque yo trato de traer la palabra que Dios me habla. No sé si me hago entender. Porque yo no acostumbro a predicar, mi amado, por circunstancia o por lo que veo. Yo prefiero predicar por lo que Dios me habla. Porque lo que Dios me habla transforma. Lo que yo veo lo que trae es problema. No sé si me hago entender. Va a sonar esa chisme, va a sonar a que no, la persona no es transformada. En cambio, cuando Dios me habla, la persona dice, parece que alguien le contó al apóstol. Y yo sé quién me contó, el Espíritu Santo me contó. Entonces dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, necesitamos el fruto del Espíritu. Entonces, si usted quiere crecer en amor, en gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, mi amado, es necesario que usted obedezca la palabra del Señor. Mire, ahora para ustedes es normal notar que yo los abrazo, que yo los puedo saludar así, pero en mis comienzos de vida cristiana no era así. Paulatinamente el obedecer la palabra fue transformando eso en mí. No fue que nací con eso, amado. Yo era como todo hombre, un power y nada más. Si acaso una mano así, pero más nada. Pero un abrazo a otro hombre. Yo decía, no, eso es para gay. No sé si me explico, amado. Pero el amor de Dios, a causa del fruto del Espíritu, fue transformando eso en mi vida. Ahora yo puedo abrazar y hasta hay hombres que yo le doy besos y no me siento mal. Es el fruto del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dile a tu hermano que está a su lado, diga, cuando obedeces la palabra, dígale, el fruto del Espíritu se va a manifestar en tu vida. Así que prepárate, mi amado, para tener amor, tener gozo, tener paz, paciencia, amabilidad, bondad, que a veces te van a tratar mal, pero de repente ya no eres el mismo de antes, que también agarrabas una piedra para meterse en la cabeza. Ahora dice, no, tranquilo, dejemos las cosas así. Dios te bendiga. No pasó nada. Pero en años pasados también se la devuelve tu cuádruple, tu quíntuple y tu sextuple. Y si tienes otra más, auméntasela. ¿Me hago entender, amado? Porque la palabra te va llenando del fruto del Espíritu. Coloca bondad, coloca fe en tu vida, coloca mansedumbre, templanza, es dominio propio. Dominio propio se va apoderando de ti, mi amado. Entonces, óigame bien. Además de cultivar el fruto del Espíritu Santo en nosotros, influenciamos a otros con el fruto de ese cultivo.
influenciamos a otros. Y ellos también paulatinamente evidencian el fruto. Ahora sí, Lucas 8:15, pero en la Nueva Traducción Viviente. Ahí está. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios. ¿Que oyen qué? Dígalo duro. ¿Que oyen qué? Se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha chiquitica. ¿Qué producen? ¿Qué producen, amado? ¿Qué producen qué? Dígale que está a su lado, una cosecha enorme. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, en ti no solo hay un sembrador, hay un cosechador enorme. Hay una mujer y un hombre que va a cosechar enormemente. Ahora, ¿de qué cosecha está hablando? Mire bien, ¿de qué cosecha está hablando aquí? Ahorita hablamos de la fertilidad, que tiene que ver con la bendición, pero aquí ya está hablando de gente transformada. En otras palabras, cuando tú te sometes a la palabra de Dios, el cambio en ti va a ser tan fuerte que hay gente que va a decir: yo tengo que ir a cielos abiertos porque Antonio cambió. Yo tengo que ir a cielos abiertos porque José es otro. Sí, yo tengo que ir a cielos abiertos porque Robbie es otro. Porque Robbie antes, yo lo veía por allá metido por el tipo ahora. Yo recuerdo hace algunos años, mi amado, que íbamos por la calle y uno de los hermanos recién convertidos iba con nosotros y alguien gritó: ¡ojo que ese es el diablo! Gritó así. Pero ahora han pasado los años y es un hombre de Dios. Dios lo ha cambiado y Dios lo ha transformado. Y la gente reconoce el cambio en su vida. Y muchas personas ahora se quieren acercar porque han visto el cambio en su vida. Pero ¿de dónde viene ese cambio? No es que el pastor Emel le lavó el cerebro, es que esa persona se aferró a la palabra de Dios y comenzó a obedecer la palabra de Dios. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios, entonces por eso es que tú te das cuenta que hasta la suegra comienza a convertirse. No se ría porque la mía se convirtió. La mía no vino convertida, la mía se convirtió después. Pregúntele a mi esposa. Y ahora usted ve hasta mi suegro aquí sentado, amado. Pero ¿de dónde viene esa cosecha de alma? De alguien que está viviendo la palabra del Señor. Porque en mi casa yo no puedo decirle tal versículo. Yo tengo que vivir la palabra para que ellos me vean. Mi suegro me ve cuando salgo del baño. Mi suegro me ve como trato a la hija. Entonces mi suegro no ve el predicador que ve aquí. Mi suegro ve otra realidad de mi vida. Pero ¿qué hace que mi suegro quiera venir aquí? Los domingos que lo invitan a San Bill. No, señor. No es que ustedes le brindan un buen bolo, muchachos. Gracias por brindárselo. Lo que hace que quiera venir a este lugar, mi amado, es la transformación que ha tenido la vida de mi esposa y la vida de mi vida, mi vida a causa de la palabra del Señor. No sé si me hago entender. Es más, si usted le pregunta a mi esposa, ojalá mi suegro, si me está viendo, te bendigo. Si usted le pregunta, mi amado, a ellos, cuando ella empezó le hacían la guerra, yo lo escuchaba. Ahora se metió a esa fanática, ahora con esa falda, y ahora dejó el modelaje tirado, y ahora usted no sé qué, y se metió evangélica. Pero ahora ellos también están caminando el mismo camino. No sé si me hago entender. Y no solo mi suegro, mi amado. Si usted ve allá en Colombia, yo tengo mucha gente. Si ve en Venezuela, también tengo mucha gente. Tengo mucha familia convertida. Y muchos de ustedes también están sentados aquí, mi amado. Dile a tu hermano que está a tu lado: cuando tú vives la palabra. Vamos, si va a aplaudir, hágalo fuerte, amado. Sí, Señor. Aleluya. Mire, mi amado, nosotros no somos la iglesia hispana más grande, o cuando digo hispana no me refiero a latino, de habla hispana, de habla español, de predicar en español. No somos más grandes, mi amado, porque aquí haya el mejor predicador. No, porque tengamos el mejor sonido. Tampoco porque la pasemos chévere, tampoco, amado. Nosotros crecemos sencillamente porque estamos impactando al tratar, al esforzarnos de aplicar la palabra del Señor, de obedecer la palabra de Dios. Porque yo reconozco como pastor, hay días que también fallo. Ahora nadie dice amén, tú no fallas, ¿no? Perdón, no sabía que estabas en cuerpo glorificado. Dile a tu hermano que está a tu lado: uy, me equivoqué, tú eres un ángel, perdona. ¿Dónde están los que viven la palabra del Señor aquí, amado? ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale: la palabra te va a usar para que a través de otros también cultiven el fruto del Espíritu Santo.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? ¿Cuántos dicen amén, amado? Entonces muchos se van a convertir a usted. Muchos van a transformarse. Yo recuerdo cuando estaba, bueno, eso era muy muchacho, cuando era joven y bello. Pero los años dejaron esto, usted disculpe. Pero cuando era joven y bello, yo recuerdo, mi amado, que yo era como ¿cómo sería la palabra? El que animaba la fiesta. Yo era el que amaba la rumba en la universidad, era el que amaba todo. Y cuando ellos notan el cambio del cielo a la tierra, ellos dicen, ¿pero qué te pasó? Y yo les comienzo a contar. Al principio me rechazaban, pero después fui compartiéndoles del Señor. Y muchos se fueron acercando al Señor. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, te viene una cosecha enorme. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiero decirte con esto, mi amado? Esto no es solo asunto tuyo. No te extrañes que tus hijos un día también buscarán a Dios. Tu esposa buscará a Dios, tu esposo buscará a Dios, tus hermanos buscarán a Dios, tus amigos buscarán a Dios. Y todo va a ser porque tú estás obedeciendo la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado? Y termino con esto. ¿Cómo debemos oír? Pregúnteme eso, pastor. Pregúntemelo fuerte, pastor. ¿Cómo debemos oír? Mujeres con voz de mujer y hombres con voz de hombre. Vamos, 1, 2, 3. ¿Cómo debemos oír? Listo, ya le voy a decir la respuesta. 7 palabras claves para hacerlo bien. Número 1, preparación. Dígale que está a su lado, preparación. Vamos, dígale que está a su lado, dígale preparación. Mi amado, mire, déjeme decirle algo. Cuando usted vaya a leer la Biblia, no lo lea como un libro histórico. Primero hable un poquito con Dios. Dios mío, necesito que me hables. Necesito que me enseñes tu palabra. Y que además de eso, me ayudes a obedecerla. Prepare su corazón. Prepare su vida. Cuando usted venga a la iglesia, mi amado, por eso es que usted ve que la música está de primero. No es que sea, ¿cómo decir?, una rutina, sino que lo que estamos haciendo es preparando su corazón para que usted pueda recibir la palabra. Por eso usted en la alabanza no se puede quedar quieto. Y si de pronto no es de mucho cantar, por lo menos dígale, Señor, prepara mi corazón para que tú me hables. Prepara mi corazón para que tú me toques. No sé si me hago entender. Mi amado, le voy a decir algo. No permita que usted cada vez que viene a este lugar no se vaya sin que Dios le hable. No permita que usted cada vez que venga a este lugar no se vaya sin que Dios le hable. Yo no quiero que usted me diga a mí, ay pastor, qué buena predicación. No. Yo no quiero eso. Yo quiero que usted me diga, o no importa que no me lo diga, que usted salga cada vez, Dios me habló. Pero eso no depende solo de mí. Yo oro para que Dios te hable, pero ¿estás orando tú para que Dios te hable? ¿Estás preparando el corazón para que Dios te hable antes de entrar? Cuando estás sentado ahí, mientras te está hablando, ¿estás preparando el corazón para que Dios te hable? No sé si me hago entender. Hace algunos días, Jean Perret Gentil, como él fue pastor y predicó durante 10 años, él me dice, apóstol, qué tremenda palabra. Y para mí fue un honor porque es una persona que predicó por muchos años. Uno como pastor predica demasiado. En otras palabras, es una persona que sabe predicar. Pero él me dice, no es el mensaje como tal. Es que le dije a Dios que me hablara y Dios me habló a través de usted. Eso tiene que ser, mi amado. Mientras tú le pidas al Señor que Dios te hable, mi amado, cualquier cosa que digamos cualquiera aquí, te va a tocar. Te va a tocar y te va a ministrar. Y sin nadie en ponerte las manos y tú vas a decir, wow, Dios me habló lo que necesitaba. Lo que necesitaba ir. Es más, pero déjame decirte, no algunas veces va a ser suavecito, unas veces va a ser duro. Pero lo importante es que Dios te hable. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, prepárate. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted venga en el carro, Señor, voy a tu casa que me hables. Cuando esté en su casa, Señor, voy a abrir tu palabra. No la habla. No. Antes de abrirla, Señor, háblame. Necesito que me hable. Necesito escuchar tu voz. ¿Qué me quieres decir, Señor? Aunque lleve un estudio consecutivo, dígale, Señor, ¿qué me quieres decir? Número 2, reverencia. Diga conmigo, reverencia. Mi amado, se nos ha olvidado que esa es la palabra de Dios. No sé si me hago entender. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Está la televisión prendida y estamos viendo la palabra. Y lo peor, ¿lo puedo regañar como padre espiritual? Tenemos en el teléfono y nos entran 30,000 WhatsApp. Cómprese una Biblia. Cómprese una Biblia. Porque entonces usted está leyendo la palabra y le entra el negocio de los 10 millones de dólares. ¿Qué palabra va a leer usted? O le entra la mujer que lo está tentando. ¿Qué palabra va a leer usted?
un chisme, un chiste pesado o un video de pornografía. No sé si me hago entender. Entonces tenga reverencia, cómprese su Biblia, mi amado. Saque su Biblia y léala, Señor. Necesito que me hable. O si usted quiere tenerla en un teléfono, compre un teléfono especial para eso. Una tablet especial para eso. Pero donde no esté el grupo de los amigos que te mandan es pura vulgaridad. Reverencia, mi amado. Dígale que está a su lado. Expectación. ¿Cuál es la tercera? Tiene que estar expectante. Señor, necesito que me hables hoy. Gracias por el amén, gracias por el amén. Cada vez que tú vengas a la casa de Dios, cada vez que te metas en la Biblia, Señor, háblame, háblame, háblame. Señor, yo sé que tú me vas a hablar. Tú puedes hablarme, Señor. Yo creo. Y vaya así como cuando usted va a ver un partido de Real Madrid, los que son hinchas del Real Madrid, usted va a ver, así váyase a la palabra del Señor, creyendo que Dios le va a hablar. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, Dios te va a hablar. Pero ten expectación. Atención. Número 4, atención. ¿Qué hay que tener? Diga conmigo, atención. Mande a dormir a los muchachos. Apague el televisor. Si están viendo televisión, váyase para otro lugar. Si en la iglesia hay un hermano que lo interrumpe, hermano, hablamos al final, por favor. Dile a tu hermano que está a tu lado, hablamos al final. No me distraigas. Estoy escuchando la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Sí, porque nunca falta el hermanito que te va a contar testimonio a la hora que tú estás escuchando la palabra. Gracias a Dios que no vinieron hoy, vienen el domingo. Aquí está la gente que presta atención. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Discernimiento, discernimiento. Es importante que usted trate de comprender la palabra del Señor. Que trate de interpretar la palabra. Si usted no entiende algo, mire, ahora hay tantas versiones. Por eso le digo que si la quiere en una tablet, téngala. Y busca, hay una aplicación, no una aplicación, hay algo en Google que se llama Bible Gateways. Usted lo puede encontrar, mi amado, y le da no sé tantas versiones gratis. La YouVersion también le da muchas versiones gratis. ¿No lo entiendes en la Reina Valera? Déjame entenderlo en esta. No lo entiendo en papiamento, lo entiendo en inglés. No lo entiendo en inglés, lo entiendo en holandés. Y las puedes encontrar en muchos idiomas. Y en el mismo idioma puedes encontrar muchas versiones. Pero lo vas a entender con claridad. ¿Me explico o no me explico? Sexto, humildad. Porque el problema es que a veces somos muy arrogantes con el Señor. No sé si me hago entender. Mire, mi amado, si usted viene amargado, dice, ay, que ese chiquitico otra vez va a predicar. Mi amado, aunque baje Jesucristo y le predique, no le va a hablar. Usted tiene que tener un corazón humilde. No sé si me hago entender. Mire, yo tengo muchos años predicando y yo puedo poner a alguien aquí que está comenzando, pero yo estoy convencido que es la palabra del Señor. Y Dios me habla a través de esa persona. No sé si me hago entender. Ay, otra vez el pastor a predicar. Ay, es que a mí me gusta el hermano fulano. Por eso es que Dios no te habla. Dile a tu hermano que está a tu lado, humildad. Y cuando vayas a la palabra también ve con humildad. Señor, aquí estoy, corazón está quebrantado. Aquí estoy delante de su presencia. Señor, aquí está su hijo. Usted es el rey, usted es el Señor. Heme aquí, Dios, hábleme. Yo necesito de usted, no usted de mí. Porque a veces pensamos, mi amado, que Dios necesita. Te tengo una mala noticia, Dios no necesita de ti. Tú creías que Dios necesitaba de ti, Dios no necesita de ti. Cuando Dios puso a tu mamá y a tu mamá y a tu papá para que te procrearan, tú no estabas allí. Dios no necesita de ti. Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios no necesita de ti. Pero Él quiere usarte, sí. Eso sí lo hace Dios. Y por último, compromiso. ¿Qué tiene que haber? Ajá, porque te va a hablar, pero ¿y qué vas a hacer ahora? Tienes que comprometerte con la palabra del Señor. Tienes que comprometerte. Señor, no me gustó lo que me dijiste, pero lo voy a hacer. Cada vez que el Señor me hablaba de fornicación, yo decía, ay, Dios, ¿no puedes hablar de otro tema? Cuando estaba empezando, yo decía, Señor, pero otro tema, Señor. Cuando me hablaba de perdonar, Señor, pero tú no tienes otra cosa que hablar. No, uno tiene que adoptar el compromiso. Y le digo, cada vez que veía a la persona, yo lo saludaba así como que por saludarlo. Yo dije, pero tengo que empezar por algo. Y lo saludaba así como que, bueno, Dios te bendiga. Pero por dentro más bien maldícelo, Señor. Pero le di hasta que pude perdonar. Mira a tu hermano que está a tu lado, dígale, compromiso.
¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Tiene que haber un compromiso con la palabra del Señor. Entonces, cuando usted tiene todas estas cosas, mi amado, prepárese, porque usted va a recibir mucho de Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado, prepárate. Vas a recibir mucho de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado?